En Coapa nadie tuvo chance de acomodarse hoy. Desde temprano, el día se fue partiendo en pedazos. Primero apareció el nuevo dibujo de la CONCACHAMPIONS, un panorama que obliga al América a medirse de inmediato con rivales que no perdonan ni un resbalón. No hubo euforia ni miedo, solo un cambio brusco de ritmo, de esos que el club reconoce cuando el calendario deja de ser charla y se convierte en presión real. Luego, casi encima, otra pieza se movió. El futuro de Fidalgo quedó marcado y agarró a más de uno por sorpresa. Ahorita te cuento bien. En medio de todo eso, un ruido que llegó desde el norte prendió las alarmas. Monterrey puso a un crack en la conversación y la historia tomó tanta fuerza que parecía que el América estaba por perder otra pieza clave del equipo. Y cuando ya parecía demasiado para un solo día, la búsqueda en un sector específico terminó de detonar todo. Un nombre del Mazatlán entró en la mesa justo cuando el club no puede fallar ni por distracción. No te vayas, que te cuento todo. Hay días en los que Coapa parece respirar distinto, como si los pasillos cargaran una electricidad silenciosa que anuncia decisiones grandes. El sorteo de la CONCACHAMPIONS 2026 cayó justo en una de esas mañanas. Entre pantallas encendidas, murmullos de directivos y el eco de un torneo que el americanismo conoce de memoria, el club empezó a trazar el mapa de un camino que, aunque todos lo imaginan, nadie se atreve a subestimar. Porque volver a este torneo significa más que competir, significa enfrentar la deuda pendiente más larga de la década. La directiva lo sabía antes incluso de que saliera la primera bola. Desde 2016, cada edición se convirtió en un espejo incómodo. Un gigante con 7 títulos que carga una década sin levantar su torneo favorito. Por eso, cuando el sorteo colocó al América en los 16avos ante Olimpia, en Coapa no hubo sorpresa, pero sí una lectura inmediata del peso del cruce. Olimpia no intimida por nómina, sino por ese tipo de partidos que obligan al América a mostrar carácter desde febrero. Y en las reuniones internas, lo dijeron sin rodeos, aquí no hay margen para arrancar lento. El análisis continuó con la llave. Si el América supera al cuadro hondureño, la ruta apunta hacia Philadelphia Union o Defense Force. Dos estilos, dos realidades totalmente distintas, pero un mismo mensaje para dentro del club. En este tipo de torneos no se puede administrar energía, hay que imponer jerarquía desde el día 1. Las áreas deportiva y analítica coincidieron en algo. Filadelfia, por estructura táctica y ritmo físico, sería un examen más complejo de lo que parece en el papel. Y aún así, nadie lo expresó en voz alta para evitar que se filtrara como señal de preocupación. Lo que sí provocó una pausa en la sala fue el posible cruce mediático de cuartos. Inter Miami. Messi. Un escenario que transforma cualquier planificación, no porque el América le tema a alguien, sino porque el ruido afuera condiciona todo adentro, logística, presión, narrativa, hasta el entrenamiento cotidiano. En Coapa lo tomaron con frialdad, si nos toca, nos toca, pero primero hay que llegar. Esa frase se repitió como mantra, recordando que los últimos años enseñaron que el torneo castiga al que mira demasiado lejos. También se discutió el sector compartido con Tigres y Seattle Sounders. Equipos pesados, de experiencia internacional, de partidos desgastantes. En las pizarras apareció el mismo concepto una y otra vez: estabilidad. El América no necesita reinventarse para competir en CONCACHAMPIONS, necesita recuperar esa versión sólida, madura y emocionalmente estable que aparece en sus mejores noches. Por eso, para sorpresa de algunos, no hubo euforia ni dramatismo. Hubo análisis frío, casi quirúrgico, un reconocimiento de que el camino no es sencillo, pero tampoco está fuera de control. Cuando terminó la reunión, quedó claro el mensaje. El sorteo no definió la dificultad del torneo, sino la responsabilidad del América. 10 años sin ganarlo pesan. Pesan en la afición, pesan en los jugadores, sobre todo, pesan en los planes internos que se construyen para que esta edición deje de ser un recuerdo amargo y vuelva a sentirse como territorio azul crema. Coapa está en modo cálculo, y cada paso que viene exige precisión. Recién digerido el sorteo, Coapa recibió otro golpe que encendió la conversación en segundos. Cada que aparece el tema del Tri, el americanismo ya entiende que la polémica viene cargada. Y esta vez pegó directo. Durante meses, comentaristas, exjugadores y hasta directivos de otros clubes vendieron la idea de que André Jardine era el candidato natural para tomar la selección mexicana después del Mundial 2026. No era un elogio vacío, era el reconocimiento a un técnico que marcó época con un tricampeonato que nadie había logrado en torneos cortos.
Pero justo cuando parecía que la lógica deportiva pesaría, la federación decidió cerrar la puerta sin titubear. La conferencia de Ivar Cisniega lo dejó claro con un mensaje seco, casi burocrático. El próximo entrenador del Tri será Rafael Márquez. Nada de evaluación comparativa, nada de revisar procesos, nada de ponderar quién dominó la Liga MX en los últimos años. Simplemente anunciaron que el acuerdo ya está firmado y que el plan para su llegada arrancó hace meses. En la mesa de la federación, Jardine no entró ni como alternativa remota. Y eso, director, irritó profundamente al entorno azul crema. Porque aquí no se discute si Rafa Márquez merece o no la oportunidad. El punto que prendió la discusión es otro. ¿Cómo es posible que el técnico más ganador del fútbol mexicano reciente no haya sido considerado seriamente? Jardine reconstruyó a un América competitivo, estable y dominante. Transformó al club en una máquina de resultados y elevó el estándar táctico del torneo. Aún así, cuando llegó la hora de elegir al entrenador que guiará un proceso mundialista completo, su nombre no tuvo el peso que debería. Esa omisión se percibió como un desdén disfrazado de planificación. Cisniega incluso detalló que ya sostuvo reuniones con Márquez y con Duilio Davino para afinar cuerpo técnico, roles y estructura. Todo encaminado, todo decidido, todo blindado. El mensaje subliminal fue claro. La federación ya sabía lo que quería desde hace mucho tiempo, y nada de lo que Jardine hiciera en el América iba a modificar ese rumbo. En la afición americanista, la lectura fue inmediata. Se ignoró el mérito más evidente del fútbol local. Dentro de Coapa, sin embargo, surgió una lectura distinta, igual de cruda, pero más estratégica. Con la confirmación de Márquez, desaparece el fantasma que venía rondando desde que comenzó la especulación sobre el futuro del banquillo del Tri. Porque, si la selección hubiera apostado por Jardine, el América habría enfrentado un terremoto institucional en pleno proceso, desmontando una estructura que fue construida con precisión a lo largo de años. La permanencia del técnico, en ese sentido, representa estabilidad en un momento crítico. Y ese es el punto que más alivió a la directiva. El contrato de André Jardine sigue firme hasta el verano de 2027. 3 años completos por delante. 3 años de planeación, continuidad y madurez competitiva. El Tri tomó su camino, pero el América preservó el suyo. La federación hizo su elección. El americanismo también. Apenas se calmó el ruido del sorteo, una noticia externa volvió a encender el orgullo azul crema. Cada vez que aparece el tema del Tri, el americanismo se prepara para una polémica. Y esta vez estalló de inmediato. Durante meses, analistas, exjugadores y comentaristas repitieron que André Jardine era el candidato natural para dirigir a la selección mexicana tras el Mundial 2026. No era una ocurrencia. Era la lógica derivada de un tricampeonato histórico, de un proceso sólido y de un estilo competitivo que ningún otro técnico había sostenido con tanta consistencia en la Liga MX. Pero cuando llegó el momento de decidir, la federación simplemente ignoró todo eso. En conferencia de prensa, Ivar Cisniega soltó la noticia con una frialdad que sorprendió incluso a quienes ya sospechaban del rumbo. Confirmó que el próximo entrenador del Tri será Rafael Márquez, hoy asistente de Javier Aguirre. No hubo análisis comparativo, no hubo valoración pública del trabajo de Jardine, no hubo indicios de que su nombre pesara en la mesa de decisiones. Cisniega explicó que el acuerdo está cerrado, que el plan ya está en marcha y que incluso sostuvieron reuniones para perfilar el cuerpo técnico que acompañará a Márquez. Todo estaba decidido desde antes de que la conversación mediática comenzara. Esa fue la chispa que incendió al americanismo. Porque no se trata de cuestionar la trayectoria de Márquez, que tiene peso propio, sino de evidenciar la forma tan ligera en que la federación pasó por encima del técnico más exitoso del fútbol mexicano reciente. Jardine reconstruyó a un América dominante, estable, competitivo y emocionalmente maduro. Ganó títulos, impuso regularidad y fortaleció una identidad clara. Que ese perfil ni siquiera fuera considerado seriamente dejó la sensación de que el mérito deportivo no forma parte real del criterio federativo. En el entorno azul crema, varios vieron el anuncio como un desdén disfrazado de planeación. Durante meses, programas enteros compararon números, procesos, estilos e impacto. Pero al final, la selección decidió por la vía más cerrada y hermética posible. Para muchos aficionados, lo que molestó no fue que Márquez fuera elegido, sino que Jardine nunca tuvo la oportunidad de competir por el puesto. Esa omisión se sintió como una falta de respeto a todo lo que ha construido el América en estos años.
dentro de Coapa. Sin embargo, la lectura fue doble. Por un lado, indignación por el nulo reconocimiento institucional hacia un técnico que transformó al equipo. Por otro, alivio total. Porque si la federación realmente hubiera puesto a Jardine sobre la mesa, el América estaría ante un terremoto deportivo en pleno ciclo, perdiendo su arquitecto en el momento más estable del proyecto. El club tendría que rehacer todo desde cero. Que el Tri haya elegido otro camino libera al América de esa amenaza inmediata. Y aquí aparece un dato que tranquilizó aún más al club. El contrato de André Jardine termina hasta el verano del 2027. Eso significa continuidad, estabilidad y un proyecto que puede seguir creciendo sin interferencias externas. El Tri ya resolvió su futuro y dejó claro que su apuesta pasa por Márquez. El América, en cambio, conserva al técnico que cambió su historia reciente. Y esa diferencia, hoy, pesa más que cualquier conferencia. Entre conversaciones internas y un silencio que ya pesaba demasiado, surgió por fin una voz que movió el ambiente en Coapa. El tema Fidalgo traía semanas tensando a la afición. No era drama inventado ni ansiedad exagerada. El contrato del 8 minutos está entrando a su recta final. A partir de enero, cualquier club del mundo podría acercarse legalmente a él sin pasar por el América. Para un futbolista normal, eso sería apenas un dato administrativo. Para un jugador que se convirtió en cerebro, ritmo y personalidad de este equipo, era una amenaza estratégica. En los pasillos de Coapa lo sabían, pero también era claro que este tipo de decisiones no se pueden acelerar con ansiedad, requieren tiempos, voluntad. Sobre todo, alineación de proyecto. Por eso llamó tanto la atención que la claridad no viniera de un directivo ni de un portavoz del club, sino de alguien que conoce al América desde adentro y que entiende exactamente cómo funciona el vestidor, Miguel Layún. A través del Iptime, su plataforma personal, soltó la información que muchos esperaban escuchar. Fidalgo está muy cerca de renovar contrato con las Águilas. Nada de frases vagas, nada de ambigüedades. Layún lo afirmó con la seguridad de quien ha estado en ese ecosistema y sabe cuando una operación está encaminada. En Coapa, esta actualización cayó como pieza que ordena el tablero. Porque la renovación de Fidalgo no es simplemente retener a un buen jugador, es asegurar el corazón táctico del proyecto. Jardine y su cuerpo técnico han construido muchas de sus estructuras, ritmos e inercias a partir del papel del asturiano. Su lectura de juego, su agresividad para recibir entre líneas, su capacidad para sostener la posesión en escenarios de desgaste y su entendimiento del tiempo competitivo lo volvieron insustituible. Perderlo significaría reinventar demasiado. Las charlas entre directiva y entorno del jugador, según fuentes cercanas, ya incluyen un contrato de larga duración, diseñado para blindar al mediocampista en los años clave del proyecto. El club no solo quiere retenerlo, quiere convertirlo en pilar formal del ciclo que apunta a competir en Conca Champions, Liga MX y Mundial de Clubes. Y eso se nota en el tono con el que se habla dentro de la institución. No hay urgencia nerviosa, pero sí una convicción. Fidalgo es parte del futuro inmediato del América. A esto se suma un elemento que movió las piezas de manera estratégica. Todo indica que Fidalgo será convocado próximamente a la selección mexicana. Una vez que debute, pasará a ser jugador formado en México, FM. Ese detalle, que para muchos fuera del club puede parecer menor, para el área de planeación es oro puro. Significa que el América no solo conservaría a uno de sus futbolistas diferenciales, sino que además liberaría una plaza de extranjero. Y con un cupo NFM disponible, la directiva tiene margen para reforzar otra zona del campo sin necesidad de sacrificar a nadie. Dentro del club, esa combinación, continuidad del maguito y liberación de plaza, se interpreta como una maniobra que equilibra lo deportivo, lo económico y lo estructural. No es casualidad que Layún, alguien que siempre ha defendido la importancia de construir proyectos sólidos y coherentes, fuera quien adelantara la noticia. En el entorno azulcrema saben leer esos gestos. La renovación aún no está anunciada oficialmente, pero la dirección del viento ya está definida. Fidalgo seguirá donde debe estar, en el centro del plan. Con el tema Fidalgo medio encaminado, surgió otro movimiento que encendió la molestia en la afición. En Coapa había una prioridad clarísima para este mercado: resolver el arco. La directiva sabía desde hace meses que Luis Ángel Malagón sería baja obligada para la liguilla del Clausura 2026 debido al acuerdo con el Tri, y que su ausencia en la fase definitiva podía convertir un torneo entero en apuesta arriesgada. Por eso, el plan inicial tenía nombre y apellido: Fernando Tapia.
El canterano, hoy en Tigres, era la solución ideal. Conoce la institución, tiene proyección, minutos y un perfil que encaja con lo que Jardine exige en salida, temperamento y lectura de juego. Pero a pesar de que ese plan parecía sólido, se vino abajo más rápido de lo esperado. En las oficinas del club confirmaron que Tigres no está dispuesto a facilitar la operación. Ni cesión, ni negociación suave, ni acuerdo puente. Nada. Un portazo técnico, deportivo y administrativo. Y ahí empezó el ruido. Porque si la opción número 1 se complica, se espera que la alternativa esté al nivel de un equipo que compite para ganar siempre. No que el club termine navegando en opciones de emergencia. Sin embargo, fue eso mismo lo que apareció en el radar. Entre análisis improvisados y urgencias de calendario, surgió el nombre que provocó molestia inmediata: Ricardo Gutiérrez, portero del Mazatlán. Un guardameta con minutos. Sí, pero lejos del perfil que la afición esperaba después de los fracasos recientes. La noticia, filtrada por el periodista Víctor Díaz de ESPN, cayó pesada en Coapa, porque expone un problema que viene creciendo desde la eliminación. El América no ha resuelto nada en casi 2 semanas y la pretemporada está a menos de 10 días de arrancar. La frustración no es gratuita. La afición no entiende cómo un club que presume planeación termina recurriendo a nombres que parecen más parches que soluciones. Y la alternativa paralela, el posible regreso de Óscar Jiménez, tampoco ayuda. La imagen de volver a un ciclo que ya cerró hace tiempo en el nido representa retroceso, tensión y falta de claridad. Para un equipo que viene de 3 torneos fuertes y una crisis puntual de verano, la expectativa era otra: refuerzo de impacto, decisión rápida, proceso firme. No un movimiento que parezca dictado por la necesidad, no por la convicción. Dentro de Coapa reconocen que la situación de Tapia cambió todo el tablero. El club contaba con esa operación y estaba construyendo el plan deportivo del semestre a partir de ella. Al caerse, se abrió un hueco que exige una respuesta inmediata. Pero la directiva se encuentra atrapada entre tiempos cortos, objetivos altos y un mercado que, en la posición de portero, no ofrece demasiadas opciones reales. Esa combinación, en un club como el América, es gasolina pura para la inconformidad de la tribuna. Lo que más desgasta es la sensación de improvisación. 2 semanas sin movimientos significativos después de la eliminación generan ruido, y el ruido se convierte en presión. El americanismo entiende que no todo se resuelve de un día para otro, pero también sabe distinguir cuando un club está ejecutando un plan y cuando está apagando incendios. El nombre de Gutiérrez no es el problema central. El problema es lo que representa: un refuerzo que llega porque no quedó de otra, no porque el proyecto lo pidió desde el inicio. Y esa diferencia, en el América, nunca pasa desapercibida. Apenas comenzó a circular el tema del portero, otra versión explotó en redes y encendió a la hinchada azul crema. El americanismo anda con la piel fina. Después del fracaso en el Apertura 2025 y con un mercado que sigue sin presentar ni una sola alta oficial, cualquier movimiento, real o inventado, se vuelve combustible para la conversación. Y el caso de Ramón Juárez no fue la excepción. Desde temprano empezó a rodar la información de que Rayados estaba interesado en el canterano, un defensor que, con regularidad y solidez, se ha ganado un lugar importante en el plantel. Pero lo que realmente desató el caos fue la segunda parte del rumor, un supuesto intercambio donde Víctor Guzmán llegaría al América como moneda de cambio. La noticia se regó con velocidad porque mezcla 2 piezas que pesan mucho, una joya de casa y un central reconocido en el mercado mexicano. Pero cuando algo huele demasiado atractivo para ser cierto, generalmente no lo es. Y así pasó. La investigación reveló que la versión no nació de un periodista, ni de una fuente del club, ni de un área deportiva de confianza. Surgió de aficionados en redes sociales, particularmente de un podcast de seguidores de Rayados. Es decir, 0 sustento institucional, 0 confirmación, 0 estructura. Fue un eco inflado que se convirtió en bola de nieve. Aún así, la afición entró en modo alerta. Porque Juárez, más allá de gustos individuales, representa un activo estratégico, joven, formado en casa, con contrato largo y en crecimiento. Perderlo sin una razón potente sería un retroceso para un club que necesita estabilizar su defensa antes de pensar en desarmarla. Por eso, la idea de un intercambio tan directo sonó más a fantasía de redes que a movimiento real de mercado. Incluso desde la lógica deportiva, el rumor no se sostiene.
Rayados busca reemplazar la baja de Sergio Ramos, una ausencia que dejó un hueco enorme en liderazgo y presencia. Víctor Guzmán forma parte del núcleo defensivo que Monterrey quiere conservar para reconstruir su línea de atrás. ¿Qué sentido tendría soltar a uno de sus mejores centrales justo cuando más lo necesitan? Y por el otro lado, ¿por qué el América estaría dispuesto a entregar a Juárez sin una razón sólida, considerando que el club no ha cerrado ninguna alta defensiva y que la estructura de Jardine requiere continuidad? En Coapa, la lectura fue otra. Este tipo de rumores reflejan el vacío comunicacional que deja un mercado sin avances. Cuando el club no anuncia bajas ni altas, las redes toman el volante. Y cuando las redes toman el volante, el ruido se multiplica. La directiva lo sabe, pero también entiende que acelerar decisiones por presión mediática suele ser un error que se paga caro. Por eso, el mensaje interno sigue siendo el mismo: proteger activos clave mientras se negocian refuerzos reales, no espejismos. Respecto al contrato, Juárez está lejos de quedar libre. Su vínculo con el Club América se extiende hasta el verano del 2027. Es decir, está blindado. Su salida solo sería considerada si aparece una oferta muy elevada, del tipo que cambia el tablero. Y, por ahora, nada apunta en esa dirección. El intercambio con Guzmán no existe fuera del ruido digital. Y en un mercado tan enredado como este, esa claridad ya es ganancia. En medio de la incertidumbre por Juárez, otra noticia cayó como un balde de agua fría sobre Coapa. Los temores que la afición había guardado durante semanas empezaron a tomar forma. El caso de Agustín Palavecino, que parecía encaminado desde hace meses, terminó convirtiéndose en el ejemplo perfecto de lo que más desgasta al americanismo: la sensación de que el club siempre llega tarde. Desde que Santiago Baños tomó el mando en 2017, esta dinámica se ha repetido al punto de volverse una marca registrada. Y ahora, justo cuando el América necesita un refuerzo de jerarquía para reconstruir el mediocampo, todo indica que Cruz Azul, sí, el rival directo en mercado y orgullo, está más cerca de cerrar al jugador que las propias Águilas. Lo más preocupante no es que Cruz Azul haya avanzado, es que el América lo haya tenido prácticamente hecho. Palavecino fue monitoreado durante meses, se convirtió en prioridad oficial desde antes de la apertura 2025 y estuvo a una firma de llegar al nido. El cuerpo técnico lo quería por su rango de pase, su golpeo exterior, su sentido táctico y su capacidad para conectar líneas. Era un refuerzo que encajaba en un proyecto que busca recuperar control, ritmo y presencia ofensiva entre líneas. Pero, aun con todo eso, la operación comenzó a enfriarse por razones que el americanismo conoce demasiado bien. La primera es la eterna lentitud directiva. Baños opera bajo un modelo que privilegia las negociaciones prolongadas, la cautela presupuestal y los movimientos tardíos. Esa fórmula, que alguna vez tuvo sentido en un club que buscaba estabilidad financiera, hoy choca de frente con un mercado donde Cruz Azul, Monterrey, Tigres y hasta clubes de la MLS cierran operaciones en días, no en semanas. Mientras el América piensa, los demás ejecutan. Y en el caso palavecino, ese desfase temporal fue letal. El segundo factor es estructural. El América no ha liberado plazas de extranjero ni ha concretado ventas que permitan abrir espacio para invertir. Y este bloqueo interno detiene cualquier operación, incluso las prioritarias. No es casualidad que el club lleve casi 2 semanas sin confirmar una sola alta. La planeación depende de salidas que no llegan, y sin ese movimiento inicial, cualquier contratación queda congelada sin importar la urgencia deportiva. En ese vacío, otros clubes simplemente toman la delantera. Mientras Coapa sigue atado a su estructura, Cruz Azul avanza con determinación. Ya iniciaron contactos serios. Se mostraron dispuestos a acelerar el acuerdo. Según fuentes del entorno del jugador, hoy son quienes tienen la ventaja real. Para la afición azul crema, esto no es solo perder un fichaje, es perderlo ante un rival directo que está aprovechando justo aquello que el América no ha podido resolver: decisión, velocidad y claridad administrativa. La molestia crece porque este episodio se suma a una larga lista de operaciones frustradas por el mismo patrón. Cuando el club presume planeación, pero el calendario avanza sin refuerzos y con rivales reforzándose, la narrativa se rompe. Y el americanismo, que espera competir por todo, siente que la directiva está jugando un mercado demasiado pasivo para un equipo que exige reacción inmediata. Si Palavecino termina en Cruz Azul, no será por falta de interés ni de seguimiento, será por falta de ejecución. Y esa es la parte que más duele.
Entre rumores de mercado y tensiones internas, apareció una historia que toca fibras más profundas en el americanismo. Hay trayectorias que parecen desvanecerse con los años, pero que de pronto regresan como recordatorio de lo que significa formarse en Coapa. El nombre de Hugo González llevaba tiempo fuera del radar azul crema, perdido entre préstamos, críticas y mudanzas deportivas. Pero el cierre de la Apertura 2025 lo volvió a poner en escena de una manera inesperada. Está a un partido de disputar otra final de Liga MX, y otra vez bajo el mando de Antonio Mohamed. Para muchos aficionados, fue como abrir un viejo álbum de fotos del club. La final entre Tigres y Toluca no solo define el destino del torneo, también revive una conexión histórica entre el turco y un arquero que, aunque nunca consolidó su permanencia en el América, vivió momentos que aún resuenan en el recuerdo del club. Hugo González llegó a disputar 78 encuentros con las Águilas, siempre a la sombra de Moisés Muñoz, uno de los ídolos más queridos de la última época. Esa sombra fue pesada, constante y definitiva, pero formó carácter. Y fue justamente ese carácter el que lo llevó a conquistar 2 títulos de Liga MX, Clausura 2013 y Apertura 2014. El segundo de esos títulos tiene un peso especial. Fue el campeonato del Turco Mohamed, el estratega que regresó al América una identidad aguerrida, directa y emocional. Aunque en aquella final contra Tigres el titular fue Moisés Muñoz, Hugo formaba parte del plantel campeón. Compartió vestidor, presión y gloria. Ese torneo marcó no solo a un entrenador y a un club, sino también a un portero que sigue cargando con esa doble etiqueta que a veces define a los canteranos, promesa que no terminó de cuajar y soldado de procesos complicados. Ahora, más de una década después, González se encuentra en un escenario que muy pocos imaginaban. Toluca, bajo el mando de un Mohamed resurgido, pelea por el bicampeonato y podría entrar al grupo selecto de Pumas, León, Atlas y América, equipos que han levantado 2 títulos consecutivos en la era moderna. Y ahí, en la portería, está aquel canterano olvidado que alguna vez salió de Coapa entre dudas, críticas y debates sobre su nivel. Hoy tiene la oportunidad de escribir otro capítulo inesperado de su carrera. En Coapa, esta historia genera sentimientos encontrados. Por un lado, el americanismo entiende que el club actual está en un proceso distinto, con obligaciones más inmediatas y una exigencia enorme tras los últimos golpes deportivos. Por otro, ver a un formado en casa peleando por un título, guiado por un técnico que dejó marca en el nido, revive una nostalgia inevitable. Son esos detalles que recuerdan que la cantera no solo produce futbolistas, produce historias que se expanden más allá del escudo. La carrera de Hugo González nunca fue sencilla. Cargó con comparaciones injustas, decisiones polémicas y etapas irregulares. Pero también estuvo en momentos importantes, vivió títulos y resistió para seguir vigente en una liga que no suele perdonar debilidades. Que hoy esté a punto de buscar otro campeonato bajo el mismo entrenador con el que lo ganó hace más de 10 años no es casualidad, es una vuelta del destino. El fútbol no olvida. A veces solo espera el momento de regresar a la escena correcta. Justo cuando la afición esperaba señales claras sobre el futuro inmediato del club, apareció una noticia del Azteca que desató opiniones divididas. El americanismo lleva meses viviendo un sentimiento extraño. Su casa está cerrada, el equipo juega de prestado y cada avance en la remodelación del Estadio Azteca se siente como una mezcla de nostalgia, incertidumbre y frustración acumulada. No porque la obra no sea necesaria, al contrario, el Mundial 2026 exige estándares altísimos, sino porque el club ha tenido que adaptarse a un proceso que ha complicado dinámicas deportivas, económicas y emocionales. Y en medio de esa espera eterna, hoy surgió otra novedad, la nueva zona de prensa del que ahora será el Estadio Banorte. Las primeras imágenes revelaron una estructura moderna ubicada en lo más alto de la esquina norte, diseñada para ofrecer una vista panorámica del campo. Para los periodistas, puede ser una maravilla. Para el aficionado del América, no tanto. El anuncio cayó en un momento donde la gente esperaba noticias deportivas, refuerzos, salidas, claridad en el proyecto. En cambio, lo que llegó fue una actualización arquitectónica. Y en un ambiente cargado, ese tipo de información, aunque importante para el Mundial, suena poco menos que irrelevante para la urgencia que atraviesa Coapa. En redes, el tema explotó por razones obvias. La pregunta recurrente fue, ¿por qué sabemos más sobre la cabina de prensa que sobre los fichajes del América? El enojo no es contra la remodelación, que es histórica y necesaria, sino contra la sensación de desbalance informativo.
La afición siente que recibe más actualizaciones del inmueble que del propio equipo. Mientras otros clubes ya comenzaron a mover piezas, las Águilas siguen a la espera de decisiones claves. Y esa tensión hace que cualquier anuncio que no sea deportivo parezca una distracción. Lo cierto es que la zona de prensa forma parte de un plan mayor que busca modernizar el estadio completo para cumplir con las exigencias de FIFA: accesibilidad optimizada, mayor amplitud, comodidades internacionales y una ubicación estratégica para cobertura en tiempo real. Pero esa modernización también alimenta un debate inevitable. El Azteca está cambiando, y con él, la relación emocional que el americanismo ha construido durante décadas. Cada modificación genera la misma inquietud. ¿Seguirá siendo el mismo templo cuando regrese el equipo? En paralelo, el anuncio de que el estadio será reinaugurado con un México vs Portugal el 28 de marzo del 2026 también provocó comentarios encontrados. Para algunos, es un regreso espectacular. Para otros, es una señal más de que el América lleva demasiado tiempo fuera de su casa. Y el club, que vive un proceso deportivo frágil, resiente esa falta de arraigo. Jugar fuera del Azteca ha sido un desafío invisible. Afecta asistencia, ingresos, ambiente y hasta la identidad emocional del plantel. Lo que más cala en la afición es la fecha de regreso, Apertura 2026. Falta un año completo para que el América vuelva al lugar que marcó su historia. Un año más de estadios alternos, logística complicada y una sensación de exilio temporal. Mientras tanto, las noticias del Azteca seguirán apareciendo, algunas relevantes, otras no tanto. Pero hasta que el club pise de nuevo ese césped, cualquier actualización será vista con el mismo filtro, el de una afición que extraña su casa y que está cansada de recibir todo, menos certezas deportivas. La remodelación avanza. La paciencia del americanismo, no tanto.